Hablaremos en esta ocasión ahora de los gestos como un canal expresivo de la comunicación. Y los gestos que una persona puede hacer es justamente la demostración externa de la intensidad de las emociones que está sintiendo una persona cuando se enfrenta a una realidad, a una historia, a un problema, a un conflicto. Se presentan movimientos muy involuntarios a veces del cuerpo, sobre todo de las manos. Las manos muestran y hacen gestos. El cuerpo, el rostro, todo acompaña. Los humanos realizamos a veces gestos muy similares, típicos, a veces otros extraños, inentendibles, pero estamos nosotros entendiendo estas posturas y estos gestos que pueden acompañar al ser humano. Y la influencia es bastante fuerte desde la perspectiva del entendimiento del comportamiento no verbal y de la comunicación no verbal de las personas, que es trascendental para un proceso de negociación. Recordemos que ustedes, como futuros mediadores y mediadoras, deberán entender y aprender a leer lo que el cuerpo de las partes en el proceso de negociación están queriendo también decir. ¿Acompañan, entorpecen o realmente demuestran que no están colaborando? Los gestos pueden ser de alguna manera la clave, porque van dibujando lo que uno va diciendo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando un presidente decía las garras del terrorismo, hacía algo como esto, dibujaba las garras del terrorismo. Y si estamos dando un discurso, las manos van a mostrar lo que quiero contar. Allá, en un lugar muy lejano, en un horizonte, encontramos a una persona intachable. Y los gestos, obviamente, las manos, van dibujando e ilustrando el mensaje. Y entonces tenemos gestos ilustradores. Obviamente se manifiestan en una perfecta concordancia, en una perfecta armonía con el mensaje que yo estoy diciendo. Parecería ser que existiría una sincronía en lo que digo y lo que dibujo. Es como una bailarina de ballet. Mueve su cuerpo al compás de la música clásica y existe una sincronía entre sus movimientos y obviamente la música que escucha. Los gestos muestran esa sincronía entre lo que exponemos, entre lo que decimos y lo que dibujamos. A veces un ejemplo fácil de entender es imaginarnos a una persona cuando habla de un pequeño problema que tiene. Y al decir la palabra pequeño, junta sus dedos. Tengo un pequeño problema. O es algo pequeño. No, es que realmente es algo grande, es algo majestuoso. Podemos alzar las manos, podemos expresar y dibujar las manos. Cuando nosotros juntamos los dedos, estamos haciendo entender a las personas el mensaje. Estoy haciendo un gesto ilustrador. A veces puede ser que agarre un objeto totalmente diminuto y me permita acercarme al ojo. Una piedra pequeña podría ser un ejemplo. Como quien mira por un microscopio. Entonces esto sí que es verdaderamente pequeño. Pero existen gestos que no solamente nos pueden ilustrar, existen gestos también que nos pueden manipular, orientar, distraer inclusive del mensaje que estamos nosotros queriendo expresar. Cuando una persona está nerviosa por cualquier circunstancia, mucho más cuando se está interrogando o cuando está contando lo que pasó y debe responder a ciertas preguntas que se le hacen en el entorno, pues indudablemente puede tener una afloración de nervios, no solamente en su rostro, sino en sus gestos. Recordemos nosotros, por ejemplo, cuando tuvimos algún llamado de atención de nuestros padres y nuestros padres nos hacían una pregunta: ¿en dónde estuviste anoche? Y bueno, pensábamos antes de responder, pero las manos podían ser dramáticamente expresivas. Y entonces, ¿en dónde estuviste anoche? ¿Anoche?
Y entonces las manos pueden decir o mostrar los nervios que puedan tener. Hay personas que incluso llegan a sudar. Entonces estos gestos, en vez de apoyar lo que decimos, en vez de tener sincronía con lo que decimos, nos delatan. Y delatan a una de las partes. Nuestras manos indudablemente tratarán de distraer la atención de la persona cuando ésta está queriendo descubrir algo de lo que ha ocurrido. A veces empezamos a jugar con las manos, los dedos. Parece ser que nos limpiamos como si estuviéramos con las uñas sucias y evitamos verle a la persona a los ojos y decir, anoche yo no estuve en ningún lado, juego con mi anillo, me toco el reloj, ¿cierto? Clásica o ultra clásica, tratar de encontrar pelucitas en la ropa. Anoche, como que si estuviéramos llenos de lana, ¿no? No sé si les ha pasado, pero podemos encontrar estos gestos distractores que lo que hacen es tratar de distraer la atención de las personas frente a los mensajes, porque la persona va a estar justamente viendo a dónde lleva sus manos. A veces se rascan las orejas, la nariz, llevamos la mano a la cara, a la boca, nos rascamos el rostro, el traje, empezamos a jugar con un bolígrafo, ¿no es cierto?, con un esfero y decimos, bueno, estamos ahí, empiezo a distraer la atención. Y eso es importante porque a veces vemos que las personas pueden mostrar ciertos rasgos de nerviosismo. A mí el que más me gusta y el que delata y el que he podido demostrar que siempre vamos a encontrar en las personas es cuando intentan encontrar esas pelusas imaginarias en la ropa, ¿no? Entonces tratamos de limpiarnos y de recogernos en el pantalón, en la ropa y nos arreglamos. Es un gesto distractor totalmente. Algo de lo que me está contando realmente no quiere salir y expresar. Por lo tanto, está manipulando el mensaje. Hay otros gestos que las personas entendemos, indudablemente. Son gestos emblemáticos, son gestos de respeto, son gestos que nos acompañan en el mensaje, pero sobre todo demuestran un respeto hacia nosotros. Y estos gestos emblemáticos, por así llamarlos, tienen una traducción verbal en el lenguaje corporal bastante concreta, sin necesidad de usar palabras. Son gestos que se muestran frente a una realidad y son perfectamente comprendidos sin ninguna explicación. Uno de los más populares universales es el puño cerrado y el pulgar hacia arriba. Esto, acompañado de una sonrisa, de una postura, realmente transmite un mensaje. Ni una sola palabra, pero usted comprende. Sobre todo para indicar que las cosas están bien. Me preguntan, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y no puedes. Otros gestos emblemáticos tienen un alcance a veces más limitado, pero también demuestran y explican las cosas sin palabras. Por ejemplo, a veces el saludar. Y quiero mostrar respeto, una inclinación, una reverencia. Estoy mostrando respeto. En el campo militar o policial, sin decir nada, puedo yo entender. Cuando una persona está cantando las notas sagradas del himno nacional de la patria a la que pertenece, el respeto y el amor cívico va a hacer que se ponga su mano en el pecho. Quizás no lo veamos mucho actualmente. No tenemos un cariño sincero hacia la patria, pero si es que vemos a alguien con la mano en el pecho, obviamente nos está diciendo algo. Pues estos gestos acompañan un mensaje. Realmente son un lenguaje corporal. Lo podemos entender, lo podemos incluso decir, bueno, ¿y qué quiere decir eso? ¿No es cierto? Hoy en día, frente a la pandemia y la realidad del distanciamiento social, hacemos que las personas obviamente se toquen menos.
para evitar tocarse hoy en día, por ejemplo, al saludar o al querer demostrar una cierta cercanía emocional más que física, simplemente hacemos gestos ilustradores. Y entonces las personas entienden que hay una cercanía, así no estemos físicamente cercanos. Y estos gestos ilustradores, como digo, acompañan el discurso y forman parte del mismo, lo enriquecen, permiten que realmente las emociones que a veces no pueden ser expresadas por las palabras, sean expresadas por los gestos faciales, de las manos y del cuerpo. Se emplean obviamente para visualmente dibujar al otro lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir. Están estrechamente ligados, diría yo, a una credibilidad del mensaje, la cercanía o no del mensaje que tenemos. Y a veces estos gestos se disparan automáticamente. No es que yo los pienso y voy a decir, ahora qué gesto hago, qué movimiento de la mano, no. Salen simplemente, inconscientemente del ser humano, porque hemos aprendido a poder comunicarnos con gestos, ¿no es cierto? A veces en milésimas de segundo antes de que salgan las palabras, salen los gestos. Y son reacciones propias del ser humano, por lo que debemos tener mucho cuidado a la hora de querer hacerlos de manera intencional. Porque cuando hacemos gestos intencionales, a veces pueden ser que se entiendan como artificiales. Es como cuando viene una persona que a mi hijo o a mi hija no le cae muy bien. Y el papá, la mamá le dice a su hijo, saludarás, no serás malita, no me harás quedar mal, verás que es esta persona, es tu tía, es tu tío. Y uno a veces en esa inmadurez e inocencia de la juventud, pues simplemente en esa rebeldía no quiere saludar. Y llega esa persona y he sido advertida de mis padres en saludar y comportarme. Y entonces yo ahí simplemente hago intencionalmente el gesto de ser educado y trato de esbozar una sonrisa. No natural, artificial, por lo tanto no creíble, no me da credibilidad. La otra persona va a decir, sí, disimula muy bien, no fue sincero en su mensaje, no me estrechó la mano para saludarme, el apretón de la mano no estuvo de acuerdo como debía ser, la intensidad del saludo. Y esto también tiene que ver un poco entre la diferencia entre hombres y mujeres. Vuelvo a tomar este ejemplo con las disculpas del caso, pero debemos saber, señores y señoras, mediadoras y mediadores, que no es lo mismo tratar de resolver los problemas si las partes son varones que si son mujeres o una es mujer y otra es varón. Porque tenemos perspectivas distintas de comprender, analizar y resolver los problemas. Ya sabemos que las mujeres hablan más, usan más palabras que los hombres, por lo tanto, de una mujer obtendremos mayor información en la historia que me cuenta que de un varón. Si le digo qué sucedió, el varón dice, nos chocamos. Y si digo qué sucedió, una mujer me va a decir, resulta que yo estaba por la vía principal, el otro por la secundaria, el otro tuvo esto, el carro de ayer era verde, este era azul, pero tengo que decirle que el carro mío era nuevo. Tengo más información, tengo más elementos. Para un varón simplemente chocamos. Si queremos tener elementos que me permitan indudablemente comprender la resolución de los problemas, hemos de entender también que las mujeres son más expresivas que los hombres. La intensidad de sus gestos también es más fuerte que la de los varones. Si dos amigos se encuentran por la calle y no se han visto en algún tiempo, pero tienen una muy buena relación, a lo mejor se alzan la mano, se hacen algún gesto y pasan. Si son mujeres, no van a usar solo una mano, van a usar las dos. Y van a querer, como en una catarsis de emoción, van como que saltando a encontrarse y abrazarse. ¿No es cierto? Porque son amigas que se han visto, que no se han visto mucho tiempo y que tienen que encontrar en esa salida de los gestos, en esa intensidad de los gestos, obviamente poner el mensaje y el discurso.
Creo que me entienden perfectamente ustedes cuál es entonces la intensidad de los gestos. Pero los gestos, como decía también en el video de ayer, pueden mostrar o no autoridad o respeto o tranquilidad. Yo les decía, por ejemplo, el tema de la mano. Y decía, ven acá, palma hacia abajo o ven hacia acá, pase. Como que me da más cercanía, mayor tranquilidad, mayor respeto. Acá un poco más de autoridad. Pasa y siéntate. Estos pueden obviamente mostrar un flujo en la comunicación y también pueden o no permitir al otro interactuar. Y si le digo, un momento, lo estoy deteniendo. Pero si le digo, a ver, cuéntame tu historia, dime, estoy permitiendo que abra y obviamente se exprese con los demás. Hacemos nosotros frenar al interlocutor o al otro con sus mensajes. Decimos, un ratito, no es cierto eso. Un rato, stop. Y le digo, a ver, ¿eso es la realidad? El cuerpo también me va a mostrar, y vamos a entrar a eso, hacia ver la postura también de las personas frente a la realidad de las historias que están queriendo entender. Sobre todo me permito, queridos amigos y amigas, mostrar la importancia, y espero obviamente despertar el interés en cada uno de ustedes para poder interpretar los más de 15 gestos que pueden tener las personas. El doctor Ekman nos ha mostrado en su investigación las expresiones y las microexpresiones faciales, pero la importancia de los gestos, ¿no? Y los gestos en esos movimientos, tocando o tocándonos hacia nuestro cuerpo, también quieren mostrar y dar algún mensaje. Muchas de las ocasiones nosotros estamos vinculados fundamentalmente al manejo de las emociones. En muchas de las ocasiones no queremos que los demás caigan en la cuenta de la emoción que estoy sintiendo, ¿no? Es como querer distraer cuando algo me ha tocado y empieza a salir una lágrima, o realmente estoy en tensión, o estoy en estrés, y a veces estoy en unas circunstancias de aplicación, de cuestión, y digamos me pongo nervioso, ¿no? Entonces obviamente sirven para controlar el momento, controlar el estado de ánimo, disimular el mensaje que yo estoy diciendo y por lo tanto distraer el entorno emocional y ayudarnos sobre todo en la concentración del momento. Puedo tocarme los puños, puedo arreglarme el saco, puedo limpiar los lentes, volvérmelos a poner o simplemente sacarlos. Es decir, lo que usted está diciendo realmente, el hecho de un gesto, de manipular un objeto, unos anteojos, un anillo, un reloj, un esfero, me va a mostrar realmente un gesto adaptador. Pero hay gestos, porque los gestos se aprenden en la familia, se aprende con la pareja, se aprende con los hijos, también trasciende a la sociedad. Y hay obviamente los gestos iniciales, o diríamos los primeros gestos que nosotros tenemos con las personas, y son los gestos de afecto, son los gestos de cercanía, son los gestos familiares. Los aprendemos en casa, los vemos de nuestros padres, con nuestros hermanos. En algún momento tenemos pareja y tenemos hijos, tenemos nietos. Por lo tanto, también están vinculados indudablemente a las emociones más básicas que el ser humano puede tener. Y es la emoción del cariño y del amor hacia otro ser humano. Y entonces ahí hay un papel importantísimo que es el de adaptarnos a la sociedad en la que vivimos. Y son obviamente gestos familiares en la socialización de las personas. Nos sirven para comunicar a los demás nuestros sentimientos. Se aprecian fácilmente en las expresiones faciales también que acompañan cuando nos encontramos con alguien, en los movimientos superiores, en la postura corporal, en el acercamiento, en el abrazo, en un apretón de manos, etc., ¿no? A veces una palmadita puede ser suficiente para demostrar, obviamente, una emoción. Si alguien está pasando por un mal momento y le voy por atrás tocando,
estoy dando mi apoyo. No necesito decirle nada. El otro va a comprender que me está apoyando y que tengo respaldo. No se diga si me viene y me abraza. Una de las emociones que pueden traspolar y transmitirse a través de un abrazo son aquellas que obviamente nos muestran esa calidad que tenemos como personas para poder entender a los otros. Por lo tanto, identificar correctamente los gestos, las microexpresiones de los demás nos ayuda a tomar conciencia del mensaje, de la historia, nos invita a tomar conciencia de la gestualidad y de la importancia de la gestualidad en las personas, ¿no? Por lo tanto, hay que aprender a gestionar las emociones a través del cuerpo, de los gestos, de las microexpresiones. Ustedes dirán, yo conozco a personas que no tienen expresiones en el rostro. Les da igual la alegría, el miedo, la tristeza, la ironía, el sarcasmo, y otras que sí, realmente son expresivas. Pues cuando cuentan una historia, mueven su rostro, cambia incluso el brillo de sus ojos. No olvidemos entonces 3 sencillas normas para interpretar los gestos. Primero, tenemos que leerlos de una forma agrupada, no solamente individualizada. Ya alzó la mano, ya cerró los ojos. No, hay que leerlos de forma agrupada. Obviamente, segunda regla, leerlos en congruencia con las palabras que están diciendo. La palabra más el gesto. Y tener siempre en cuenta el contexto en el que se produce. No es lo mismo un gesto en la intimidad familiar que un gesto en la empresa, en el trabajo o en la calle. Por lo tanto, la forma agrupada de leerlos, la relación con las palabras y el entorno indudablemente nos van a dar un mensaje de la expresión facial y de los gestos.